Hola, buenas tardes. Soy el alumno Juan de Dios Barresu. Soy alumno de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Estudio la carrera de licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Ahorita les voy a explicar la ventaja absoluta y la ventaja comparativa en el comercio internacional de la materia de comercio internacional con el profesor Arturo II Carrillo. Lo que le voy a explicar más que nada son un concepto breve y lo que es un ejemplo de esa teoría, y también una comparación o cómo se van vinculando las dos. El principio de como la ventaja absoluta, su principio es que se establece que si cada país se especializa en lo que es en la producción de aquellos bienes, los cuales tienen una ventaja absoluta, es decir, que se puede producir de una forma más eficiente entre otros países, e importa aquellos otros bienes en los que tuvieran una desventaja absoluta, es decir, que no existe otro país que se produce de una forma más eficiente que produciera una mejora en el bienestar y en el resto de la teoría del comercio internacional. Es que la especialización de los países y el intercambio de productos a través del comercio internacional se posibilita lo que es un aumento en la producción mundial, de que se benefician los distintos países involucrados. De esta forma, el país no necesariamente se beneficia a expensas de otros, puesto que todos pueden beneficiarse simultáneamente en consecuencia a la especialización y posterior del comercio internacional, que esto no se debe tomar como un juego. Hay muchos países que sí se lo están tomando así. Un ejemplo que yo les puedo decir el ejemplo que yo les pongo es el de Colombia y México. Sabemos que lo que es México es el que exporta el cacao a muchos países europeos, y Colombia se dice que tiene lo que es el mejor café. Vamos a ponerlo así, que queremos saber quién tiene la ventaja absoluta en dichos productos. Un ejemplo es de que lo que es el bien del café en México se produce lo que es en 2 horas, mientras que en Colombia se produce lo que es en 1 hora, una unidad. Mientras que el cacao en México se produce lo que es en 4 horas, en Colombia se produce lo que es en 6 horas. Aquí lo que vamos a ver, qué producto es el que le beneficia más a cada país. O sea, si vemos que en México se tarda lo que es alrededor de 2 horas en hacer una cantidad de café, vamos a ponerle 1 kilo de café, es algo como que no le conviene mucho a México, mientras que a Colombia se tarda lo que es 1 hora, mientras que eso tiene una ventaja, que le cuesta menos, lo hace de una manera más eficiente, mientras que en México se produce lo que es 1 kilo de cacao en lo que es, en 4 horas, mientras que en Colombia se produce en 6 horas. Eso es la ventaja absoluta de México, que es que él puede producir lo que es de una manera más eficiente lo que es el cacao, y le sale un poco más barato en cada país. México se encargaría de exportar lo que es el cacao, y Colombia lo que es el café. Si ambos países quieren hacer lo mismo, es lo mismo, pero obviamente como que en México el café sería un poco más caro, porque es algo que le cuesta, mientras que Colombia, si quiere producir y exportar lo que es el cacao, le cuesta más, va a ser un poco más caro lo que es en un comercio global, en un mercado global, que nadie va a querer comprar porque es un producto caro. Vamos con la ventaja comparativa, que su principio es que se establece que si cada país se especializa en la producción de aquellos bienes y servicios en los cuales tiene una ventaja comparativa, es decir, que no puede producir con un menor costo la por que otros países, e importa aquellos que otros bienes lo que tienen una ventaja comparativa, es decir, que no existe otro país que puede producir con un menor coste de oportunidad. Se producirá una mejora en el país, en el bienestar económico de los distintos países. Es cuestión clave de la teoría de la ventaja comparativa, es que no es preciso y no existen ventajas absolutas para que sea del interés de la especialización y el comercio internacional. Aunque un país fuese más productivo en términos absolutos,
la producción de todos los países y servicios en otros países fuese menos productivo, y en términos absolutos puede lo que es ganar comercio entre sí siempre, y sus ventajas y desventajas relativas, produciendo los diferentes bienes que no sean iguales entre sí. Todos pueden beneficiarse del comercio exportando aquellos productos en los que tengan una ventaja comparativa, exportando los que tengan una desventaja comparativa. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Vamos con México y Colombia. Vamos a suponer que en México, y bueno, más el mismo caso de café y cacao, en México se produce lo que es 1 kilo de café en 4 horas y el cacao se produce en 2 horas, mientras que en Colombia ese mismo kilo de café se produce en 1 hora y en Colombia se produce en 1 hora y media. Que es este caso, que en Colombia tiene una ventaja comparativa que no solamente, no tiene una ventaja comparativa porque puede producir dos bienes a un menor coste a otro país. Como por ejemplo en México, ese mismo kilo de café se tarda 4 horas en México para hacerlo, mientras que en Colombia se tarda 1 hora. El cacao es el mismo kilo de cacao. En Colombia en México se tardan 2 horas, mientras que en Colombia se tardan 1 hora y media. Aunque sea algo que tú digas, wow, no hay mucha diferencia, pero el coste y la eficacia de ese país de Colombia, que puede hacer dos productos, es una ventaja que ellos tienen y son de los que se aprovechan. Que si yo puedo hacer dos productos y meterlos en el mercado y de una manera que a mí me sale barato y lo puedo vender un poco más caro, es algo que ellos tienen. Mientras que México, quiero o no, le cuesta hacerlo más, es más tardado, y tienes que venderlo a un precio que le puedas ganar lo que es. Vamos a suponer el kilo te cuesta hacerlo 30 pesos y tú lo quieres vender en el rango de lo que es establecido para vender ese producto de café es de 35, nada más le vas a ganar 5 pesos. Pero si en Colombia le cuestan lo que son 20 pesos y tú lo quieres vender en 35, le estás ganando 15 pesos. Esas son las ventajas que puede tener un país. ¿Cuál es la relación entre la ventaja comparativa y la ventaja absoluta? En la teoría de la ventaja absoluta constituye lo que es el caso concreto en la teoría de la ventaja comparativa. Pero esta es algo más general y poderosa. Por la teoría de la ventaja comparativa es tan solo se requieren que los países tengan ratios de los precios distintos en ausencia del comercio, sin que importe la causa que esta difiera. En un país tendrá una ventaja comparativa aunque no tenga ninguna ventaja absoluta. El fundamento del comercio y las ganancias del mismo de las diferentes nacionalidades en costos de oportunidad para los bienes. Con esto me despido y espero les haya servido. Hasta la próxima.